Gloria a Dios. Ahora sí. Vive Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vive Dios. Estamos aquí ya en vivo. Estamos, ¿verdad?, esperando que se conecten los hermanos. Estamos para comenzar la lección número 4 para el día de hoy. Así que le invito, ¿verdad?, que usted tenga su Biblia abierta, que esté listo y en breves minutos comenzamos para poder comenzar con nuestra lección para el día de hoy. Lección número 4. Lección 4, cómo ganar una generación agnóstica. Es la lección que vamos a trabajar en el día de hoy. Así que le invito, ¿verdad?, que usted se mantenga ahí conectado, tenga su Biblia abierta para poder ir sobre alguna porción bíblica que vamos a estar trabajando y a su vez poder también tomar nota. La clase, ¿verdad?, es bastante temática en el día de hoy, así que vamos a definir conceptos, vamos a ver varias porciones bíblicas que tienen que ver con esa misma temática, sobre el agnosticismo y el gnosticismo, y vamos a trabajar también con generaciones. Así que, ¿verdad?, quiero que usted ahorita se ubique, ¿verdad?, en alguna generación y pueda comentar referente a eso, ¿verdad? Tengo mi chat aquí abierto al lado, así que usted comenta, ¿verdad? Podemos también hacer referencia a algunos de los comentarios que ustedes pongan. Así que, ¿verdad?, queremos hacerlo lo más dinámico posible. Así que manténgase conectadito ahí, que estamos próximos a comenzar. Recordando, ¿verdad?, que estamos en la escuela bíblica. Ya se le envió a los niños su lección para hoy, que es la lección número 8 para los niños de la pregunta de Jesús. Y los jóvenes están conectados ahora mismo en su Zoom para su clase en el día de hoy. Así que, ¿verdad?, si tiene algún joven en la casa, dígale, ve a tu Zoom. Si tiene algún niño, ¿verdad?, y le puede poner su lección, ¿verdad?, le insto a que usted lo haga en la noche de hoy. Son solamente 11 minutos el video de los niños, bastante cómodo, y también tienen su manualidad para que la puedan realizar en la noche de hoy. Así que, ¿verdad?, vamos ya próximos a comenzar. Así que les agradezco, ¿verdad?, por estar conectaditos ahí todos los jueves. Eso, ¿verdad?, es sumamente importante, poder recibir la palabra del Señor y poder ser discipulados, poder, ¿verdad?, crecer en el conocimiento bíblico. Ese es el fin, ¿verdad?, de todo creyente, y debería ser el fin de todo creyente. Así que en esta noche, ¿verdad?, excusamos a mi esposo, ya que él iba a estar conmigo aquí hoy, pero, ¿verdad?, está en una reunión y no puede estar conmigo aquí, así que pues me toca a mí solita en el día de hoy. Pero ustedes son mis compañeros, así que pueden comentar ahí en confianza, yo voy leyendo y podemos, ¿verdad?, hacerlo un poco más dinámico. Así que vamos a orar para poder comenzar. Ya son las 7:05, ¿verdad? Y hay mucha información que quiero traerles en la noche de hoy. Así que vamos a orar para que el Señor nos bendiga, el Señor nos ayude y podamos aprender algo nuevo en este día. Así que oramos, inclina su cabeza donde está en su hogar y oramos. Señor, te damos gracias, mi Dios, por este día. Te damos gracias, Señor, por la hermosa oportunidad de poder reunirnos aquí por estos medios de Facebook para poder enseñar tu palabra. Te pido que tú bendigas, Señor, a cada hermano de Giovannisti. También te pido que bendigas, Señor, a cada amigo o hermano de otra congregación que también se conecta en este día para poder, Señor, recibir palabra tuya. Palabra que es bendita, palabra que nos ilumina, palabra, Señor, que nos ayuda a crecer en conocimiento para fortalecer nuestra fe y poder ser mejores creyentes. Te pido, Señor, que tú nos ayudes en este día, que cada cosa que se dialogue sea para bendecir, para edificar el cuerpo de Cristo, Señor, y que salgamos edificados, Señor, enriquecidos en esta hora. Le damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como bien le dije, ¿verdad?, estamos en la lección número 4 para el día de hoy, que es cómo ganar una generación agnóstica. Así que, ¿verdad?, hay varias cosas que debemos trabajar, y es que la afirmación fundamental para este día es la proclamación del evangelio alcanza a todas las generaciones. Y es con el fin de, ¿verdad?, comprendamos y entendamos que el evangelio debe alcanzar, debe poder llegar a todas las generaciones independientemente de su edad, independientemente de su condición social, independientemente de su raza. Debemos alcanzar a todos. Y estamos, ¿verdad?, en el mes del evangelismo. Así que es una bendición hermosa porque esta lección, ¿verdad?, habla sobre lo que es evangelizar. Esta lección, ¿verdad?, nos insta
a poder crear un plan de evangelismo para poder alcanzar a todos. El verso para meditar en esta hora es porque pasando y mirando vuestros santuarios, allí también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerlo es a quien yo os anuncio. Eso se encuentra en Hechos 17:23 y vamos a ir un poquito más luego, específicamente a esa porción bíblica donde Pablo está hablando, ¿verdad?, a las personas en Atenas y está explicándoles la importancia de conocer al Dios verdadero. Así que nuevamente volviendo al issue, ¿verdad?, de proclamar el evangelio que debe alcanzar a todas las generaciones. Y es porque, como bien dije, estamos en el mes del evangelismo. Así que es sumamente importante poder alcanzar a todos. Y yo creo, ¿verdad?, que la Biblia es muy inclusiva. Cuando la Biblia nos envía, ¿verdad?, el Señor, la gran comisión nos envía a ir y a ser discípulos, no nos limita, no nos pone específicamente a quién debemos, no nos dice a estos sí, a estos no, sino que nos dice a todos. Id y predicar a todos, id y alcanzar a todos, id y proclamarles a todos. O sea que el evangelio es inclusivo. El Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan a arrepentimiento. Así que es importantísimo que todos puedan llegar a ese conocimiento bíblico mediante el discipulado y la misión. Esta es la porción bíblica que vamos a trabajar en el día de hoy. La vamos a trabajar un poquito más adelante, como bien le dije. Es Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 16 al 34. Vamos a trabajarlo un poco más adelante cuando vayamos en la segunda sección de esta clase, pero la tenemos ya ahí, la tienen ya ahí para que hagan referencia, para que puedan abrir su Biblia, la tengan aquí enmarcadita y podamos, ¿verdad?, tenerla ready para poder comenzar con ella. Así que esta lección es una hermosa oportunidad para revisar nuestros recursos evangelísticos y ponerlos a trabajar a fin de ganar almas para Cristo. Yo creo que en este momento, ¿verdad?, debemos tomar uno de los objetivos para mí de esta lección es poder evaluar qué estamos haciendo y qué podemos mejorar. ¿Qué estamos haciendo para poder alcanzar a cada generación por individual según su necesidad? Y el tiempo no va a dar abasto para poder tocar todas las necesidades de todas las generaciones, pero sí vamos a tocar algunas de ellas y el fin es que podamos revisar qué estamos haciendo y cómo podemos, ¿verdad?, mejorar, cómo podemos poner una estrategia un poco más amplia para poder llegar a todas las almas que necesitan a Cristo. Y el segundo check dice, ¿verdad?, que todos pueden colaborar en este esfuerzo evangélico. O sea, que todos pueden incluirse en la misión. Todos pueden ser partícipes del trabajo en la viña del Señor, usando talentos, dones y ministerios dados por Dios para desarrollar su obra. O sea que la Biblia es inclusiva, la misión es inclusiva para aquel que necesita del Señor, pero también es inclusiva para todo aquel que ya le servimos a Dios y queremos ser partícipes de ese esfuerzo evangelístico. Que todos aquellos que desean trabajar en alguna área en la viña del Señor, es importante que todos nos integramos y que todos podamos ser, ¿verdad?, evangelistas en este mes y en todo el año para poder alcanzar a otros para el Señor. Así que es sumamente importante, ¿verdad?, que entendamos que la misión es para todos y debemos alcanzar a todos. Así que la palabra clave de este día es que todos debemos trabajar y a todos debemos alcanzar. El Señor no limita. El Señor no dice a estos sí, a otros no, o no dice estos trabajan y estos no, sino que Él dice que todos, como una comunidad de fe fortalecida en el Señor, nos avanzamos a ese esfuerzo evangelístico para poder alcanzar almas para Cristo. Y yo doy gracias al Señor, mi amado, porque en la iglesia Humanici, ¿verdad?, donde pastoreamos, doy gracias a Dios porque es un amor,
es un deseo, un anhelo, el poder salir a evangelizar, el poder salir y hacer misión, o tan solo, ¿verdad? El ir allá de los mares en los viajes misioneros que se han dado, sino también hacer esa función evangelística en la ciudad de Filadelfia, específicamente en la comunidad donde servimos en el norte de Filadelfia. Y yo creo, ¿verdad?, que ese es el llamado que el Señor nos ha hecho. Así que felicitamos al Comité de Evangelismo de Giovanni, que no descansa. Ellos están todo el año trabajando para poder impactar vidas para el reino de los cielos. Y esa, ¿verdad?, es la función principal que debemos pensar, que debemos, ¿verdad?, atinar en este año como iglesia del Señor. Así que en esta lección, si usted va a su leccionario, si lo tiene con usted, recuerde que estamos con el leccionario virtual, digital, y nos trae varios conceptos. El primer concepto que nos presenta, ¿verdad? Yo lo organizo un poco diferente como está en el leccionario. Eso, ¿verdad? Pues libertad de cátedra, como yo le llamo. Y el primer término que quiero trabajar con ustedes en esta hora es gnosticismo. Usted me diría, pastora, ¿qué es eso? Ese término viene del griego gnosis, que significa conocimiento. Y esta filosofía o esta postura impactó directamente a la iglesia primitiva. Vemos a los apóstoles que tuvieron que trabajar con esta influencia sobre lo que ellos estaban enseñando. Y vamos a ver un poquito más a Juan, que fue el que más abundó sobre esto, porque esta postura quería penetrar, quería entrar a la iglesia primitiva y poder modificar la enseñanza de lo que los apóstoles estaban predicando, enseñando, educando y discipulando a los nuevos convertidos. Así que, ¿verdad?, impactó fuertemente a la iglesia primitiva. Y las posturas gnósticas, ¿verdad?, varias de ellas, es que el cuerpo es una prisión de la que deseamos escapar. Los gnósticos ven el cuerpo, ¿verdad?, no como algo que debemos cultivar, que debemos cuidar, sino simplemente es una prisión de la cual debemos salir para poder lograr un ser espiritual mucho más elaborado. El espíritu es lo importante para esta postura gnóstica. Todo lo físico es malo, el espíritu es bueno y solo el intelectualmente iluminado podría disfrutar de los beneficios de la religión. O sea, que le ponía un poco más allá de lo que, de las exigencias, ¿verdad? Era un poco más exigente en lo que tenía que lograr la persona para poder llegar a un nivel más alto espiritualmente. Por lo cual ellos no concebían que Jesús pudiera ser totalmente humano. Según su creencia, según sus posturas, Jesús no podía ser humano porque no podría haber alcanzado ese estado de iluminación, por decirlo así, desde su postura humana. O sea, ellos son de los que creen que Jesús debía ser un espíritu y que un espíritu, ¿verdad?, fue el que vino y hizo todo eso que las escrituras dicen, no un humano, como son de lo que era 100% Dios y 100% hombre. Ese tipo, ¿verdad?, de postura, lo cual es una herejía, incorporaba traducciones judías, persas, babilónicas, egipcias y otras creencias orientales. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que uno recibe, con lo que uno escucha, con lo que uno quiere incluir. ¿Por qué? Porque hay muchas tradiciones de otras religiones o de otros países que no creen lo mismo que nosotros creemos. Y tratan de incluir, ¿verdad? Tratan de meter esas falsas enseñanzas y atonarlas con lo que la Biblia dice. El profesor, escritor Justo L. González dice lo siguiente referente a los gnósticos. Dice, los gnósticos tomaban cualquier doctrina que ellos encontraban valiosa, sin cuidado por su origen o por el contexto de donde se tomaba. Cuando llegaron a conocer el cristianismo primitivo y su gran atractivo, intentaron tomar esos aspectos del cristianismo que le parecían valiosos y adaptarlos a su sistema. Ellos no tenían ningún problema en poner todo junto a un solo pote con el fin de poder unificar a todo el mundo bajo su sola creencia. Y ahí, ¿verdad?, cometieron muchos errores, ya que querían, ¿verdad?, influenciar específicamente a la iglesia primitiva, a los nuevos creyentes, con estas enseñanzas que no iban consono
que no eran coherentes con lo que los discípulos estaban enseñando. Y el apóstol Juan fue uno de los primeros o de los mayores debatientes contra el gnosticismo, y él enseñó fuertemente contra las creencias gnósticas de su tiempo, ya que fue, ¿verdad?, en esa época donde estaba él escribiendo, donde estaba él enseñando a las iglesias con estas creencias, ¿verdad? Querían infiltrarse, querían entrar con el fin de menoscabar, con el fin de poder dañar esa semilla que estaba siendo plantada en el corazón de las personas que venían a Jesús. Así que Juan le responde a esos falsos profetas, esos falsos maestros, como que él fue testigo presencial de la vida de Jesús. Si alguien podía hablar de Jesús, ese era Juan. Él estuvo allí, él vivió en ese tiempo, él presenció todo el ministerio de Jesús y él podía dar fe de lo que estaba escribiendo. O sea, él fue testigo presencial de la vida de Jesucristo en la tierra, estableciendo que Jesucristo existió antes de la fundación del mundo y que también vivió entre los hombres como hombre, era 100% hombre y 100% Dios. Y yo quiero que usted me acompañe, como le dije, vamos a ir a varias porciones bíblicas. Vamos a ver, ¿verdad?, lo que nos dice Juan, ya que él escribió referente en contra de esta creencia, de esta filosofía que estaba en sus tiempos y que aún hoy día la vemos unida a varias religiones, ¿verdad? Y a varias olas de pensamiento, ¿verdad?, que llegan en la era contemporánea moderna. Así que primera de Juan 1, ese primer bullet que vemos ahí, Juan 1:14. Recuerde que eso es Juan abogando. Es Juan especificando que Jesús era 100% hombre y 100% Dios. En Juan 1:14 nos dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahí, ¿verdad? Juan está especificando que Jesús era 100% hombre y 100% Dios, que vino, ¿verdad?, que era divino, pero también era humano. O sea, que él padeció y iba a padecer de forma humana, como tú, ¿verdad?, y como yo padecemos. Juan 20:30-31 dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Aquí está Juan abogando nuevamente, ¿verdad? Él aboga nuevamente que Jesús era el Hijo de Dios. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 22, nos dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. O sea que todo aquel que trajeron una enseñanza diferente, distinta a la que estaba siendo enseñada por los apóstoles, era hereje, estaba en contra de la enseñanza que los apóstoles estaban proclamando, en contra de lo que Jesús les envió a ellos a proclamar. Primera de Juan, capítulo 4, versos 2 y 3, nos dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Juan comprendía la necesidad de poder especificar, a diferencia de la creencia gnóstica, del gnosticismo, que Jesús era meramente un espíritu, no era humano, que Juan tenía que una y otra vez recalcar y enseñar que Jesús era 100% hombre y 100% Dios. Los últimos dos nos dicen, primera de Juan 5, del 1, primera de Juan 5:1 nos dice, todo aquel que cree que
Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y segunda de Juan, versículo 7, es un solo capítulo lo que hay ahí, nos dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. O sea que Juan una y otra vez enfatizó, enseñó y recalcó que esta creencia del gnosticismo no era consona, no iba a la par con lo que ellos estaban enseñando. O sea, así mismo vienen muchas creencias a nuestras vidas, vienen muchas olas de pensamiento y debemos ser muy cautelosos en lo que escuchamos, en lo que leemos, en lo que recibimos, porque esto, al igual como Juan trabajó con esto en la iglesia primitiva, hoy día también hay posturas que van a fin con estas creencias que son erróneas y que no son consonas con lo que la Biblia nos enseña, con lo que los evangelios y las, ¿verdad? Todo lo que los escritos nos han recalcado una y otra vez. Por eso, mis amados, hay que leer las escrituras. No podemos estar sin leerlas, ya que solamente en ella hay palabra de vida. Hay que leer las escrituras. Así que ese es el primer concepto específicamente, ¿verdad? De el gnosticismo, el primer concepto que nos habla esta lección en el día de hoy. Pero hay otro concepto muy interesante realmente que también debemos tocar. Y ese otro concepto, voy a ponerme yo por aquí, es el agnosticismo. Mírelo bien, se parece pero no es lo mismo. ¿Verdad? Trabajamos ya con el gnosticismo y ahora vamos a trabajar con el agnosticismo. Y este concepto, ¿verdad? Es otra creencia que va totalmente es lo opuesto, ¿verdad? O bastante diferente al gnosticismo. El gnosticismo, ¿verdad? Requería y quería conocimiento. Requería y anhelaba conocimiento. Por eso, ¿verdad? Es que Pablo pudo ir y pudo entrar, y vamos a verlo ahorita nuevamente, por el hecho de que ellos anhelaban conocer más. Ellos entendían que mientras más conocimiento tenían, podían ser mejores, podrían llegar a un nivel más alto espiritualmente y poder alcanzar esa iluminación o ese nivel, ¿verdad? Más elaborado que ellos anhelaban. Pero el agnosticismo, la vertiente es distinta. Y vamos a ver ya mismo, ver todo un poco diferente a lo que estamos acostumbrados solamente a estudiar, pero realmente es muy interesante, así que le pido, ¿verdad?, que usted se mantenga ahí conmigo. El agnosticismo viene bajo la mente de que si no veo, no creo. Y esto lo hemos escuchado antes, ¿verdad? Si no veo, no puedo creer que eso es real, que eso existe. O sea, que el agnosticismo rechaza toda posibilidad de conocimiento sobrenatural y por lo tanto, como ellos no pueden ver a Dios, entienden que Dios no existe, ¿verdad? No pueden entender, no pueden saber la posibilidad de que Dios exista, así que no pueden comprenderlo, así que lo dejan a un lado como algo que no se toca, algo de lo que no se dialoga, algo de lo que no se discute porque no lo comprendo y como no puedo verlo, pues mejor ni lo hablo, ni lo toco. Esto vino, ¿verdad?, en base a este hombre que se llama Immanuel Kant. Él preparó el camino para la popularización de esta postura. Esto fue para el 1800. Sin embargo, la palabra agnosticismo fue tomada específicamente de este hombre que se llama Thomas H. Huxley en el 1869, quien fue el que la usó para rechazar la metafísica específica. Y no voy a entrar en nada de eso, solo quiero hacer una conexión. Así que es importante tener en mente que el agnóstico no es un ateo. No es lo mismo. El ateo es una persona que dice, no, Dios no existe. La premisa del agnóstico es que no se puede saber si Dios existe o no. Por eso, como no se puede saber, rechazan cualquier pronunciamiento
a favor o en contra de la asistencia de Dios. Como no lo puedo probar, pues no puedo tocarlo. Como no lo puedo probar, pues no puedo trabajar el tema. Y me quedo entonces en un nivel neutral. El ateo dice que no existe, está a un extremo. Nosotros entendemos que Dios sí existe como cristianos, como creyentes, estamos en otro extremo. El agnóstico se mantiene en el centro. Como no puedo probarlo, como no puedo saber si existe o no, pues no hago ninguna referencia a esto. ¿Qué problemática estamos teniendo con esto, mis amados? Y yo sé realmente que esto es un poco árido, pero ¿por qué tenemos que dialogar sobre esto? Quiero que miren esta estadística. La estadística es de el 2014 y son los cambios en el perfil religioso de los Estados Unidos. Si te mira esa gráfica, ahí te especifica los porcientos de subida o de bajada en cuanto a las religiones en los Estados Unidos. ¿Y qué es alarmante de todo esto? Alarmante es que originalmente, si usted mira la primera columna, usted ve ahí un 16.1 en bold, en negrito. Eso era en el 2007. Si usted mira la segunda columna en el 2014, puede expandir un poco su pantalla para que pueda verlo un poco mejor posiblemente. Usted ve un aumento significativo de un 6.7% de incremento en los no afiliados. ¿Quiénes son esos no afiliados? Eran personas que eran creyentes, eran personas que posiblemente profesaban la fe cristiana y que llegó un momento donde decidieron que ya no iban a seguir sirviéndole al Señor. O simplemente nunca han creído y se han mantenido en un estado neutral, intermedio. Por eso se le conoce como los no afiliados específicamente, y de esos no afiliados, muchos de ellos, un porcentaje grande, son agnósticos, personas que no creen en nada y simplemente se mantienen en un estado neutral. También ha habido un incremento en las religiones no cristianas, el Islam, el budismo. Se cree que el Islam va a ser la religión más grande de aquí a 10 años. O sea que ha habido un incremento de personas que se han unido al Islam, a diferencia de unirse a alguna fe cristiana que está basada en la persona de Jesucristo como fundamento de esa fe específicamente. Así que, ¿por qué esto es alarmante? Porque los agnósticos están creciendo, porque las personas, ¿verdad? La confusión ha sido mayor y las personas están dejando la fe para irse a un nivel intermedio de como no comprendo, no creo, no estoy seguro, pues mejor me quedo en ese momento intermedio. Ahora, ¿quiénes son esta gente específicamente? Dice que muchos de ellos son millennials y son generación Z, muchos de ellos. Vamos a ver ahorita quiénes son esa gente de generación Z y millennials como tal. También dice que muchas de estas personas que están no afiliadas a ninguna religión son personas que se han casado con que su pareja no es cristiana, no es creyente. O sea que para no entrar en conflicto, prefieren entonces quedarme en un estado intermedio de no afiliado. ¿Por qué? Porque me casé con alguien que no creía en mi misma fe. Sea que sea mi cónyuge o sea, ¿verdad?, esposo o esposa, y por ende esos niños crecen bajo un hogar no afiliado a ninguna fe. Así que imagínense la problemática que esto va a traer cuando estos niños vayan creciendo sin ningún tipo de enseñanza, sino en un estado de limbo, por decirlo así. ¿Por qué? Porque papá y mamá no creen en nada, no saben en qué creer, están en un estado intermedio de no afiliados y simplemente deciden no enseñar ninguna fe en su hogar. Realmente las estadísticas son muy alarmantes. Dice, ¿verdad?, que esto ha subido de 4 de cada 10 matrimonios. Son ahora mixtos religiosos. O sea, están en yugo desigual.
comparado, ¿verdad? Con solamente un 19% para el año 60. O sea, el año 60 casi todo el mundo se casaba con alguien de su propia religión. Ahora, en el 2010, un 39% de las personas se casan con alguien de otra religión, con alguien de otra creencia. Y esto, ¿verdad? Pues crea ese tipo de conflictos. Así que vamos rápidamente, ¿verdad? Sé que el tiempo avanza y hay mucha información la que le estoy dando. Vamos a las generaciones. ¿Quiénes son las generaciones? Hoy día tenemos, ¿verdad? Usted ubíquese, identifíquese por ahí en alguna de ellas. Comenzamos de abajo hacia arriba. Vamos a ir de abajo hacia arriba específicamente. Los elders o builders son personas que nacieron antes de 1945. Estas personas, ¿verdad? Pues ya son ancianos, posiblemente están en sus hogares, posiblemente, ¿verdad? Están siendo cuidados por sus hijos o por algún familiar o están en algún home care. Esto, ¿verdad? Pues es esa población específicamente que también se le conocía antes como silentes. Están los boomers, que ahora están casi todos también retirados, pero hay un gran número de nuestros pastores, un gran número de nuestros líderes conciliares que caen bajo este range de boomers, de baby boomers. Nacidos entre el 46 al 64. La generación X son personas que nacieron del 65 al 83. Y una cosa muy interesante de esta generación X es el hecho de que los baby boomers fueron criados, específicamente, fueron criados por hogares que tenían ambos padres, la mamá en el hogar y el papá solo salía a trabajar. La generación X son los hijos, mayoría de ellos, de los boomers, donde ambos padres salieron a trabajar. O sea que estos niños de generación X se fueron criando solos en el hogar, se fueron criando posiblemente en un child care, llegaban a la casa y no tenían a nadie que los esperara. Se les conoce como los niños de la llave, porque son niños que por primera vez tienen una llave en su mano para entrar a su hogar que está vacía, por tanto mamá y papá están trabajando. También son los niños del divorcio. Hubo un aumento enorme del divorcio en esos años donde la generación X estaban haciendo. O sea que toda esta generación X realmente, ¿verdad? Tuvo todos estos eventos que impactaron positiva o negativamente su crianza y su desarrollo. Luego tenemos a los millennials o la generación Y, que son los chicos nacidos del 84 al 98. Usualmente, ¿verdad? Estos son o hijos de los últimos baby boomers que estaban en el 64 o son hijos de la generación X. Y se conoce que esta gente, ¿verdad? Estos chicos millennials o generación Y aprendieron, tenían, ¿verdad? Los padres quisieron darle todo lo que ellos no tuvieron. O sea que son un tanto, ¿verdad? Con mucho respeto lo digo, son un tanto engreídos y piensan, ¿verdad? Que se merecen todo porque los papás que era generación X o que eran los late boomers, le dieron todo lo que para poder compensar por el tiempo en que no estaban en la casa, le dieron rienda suelta. Les regalaban, les compraban para poder compensar la falta de tiempo en el hogar porque todo el mundo sale a trabajar. Luego tenemos la generación Z, que son específicamente, ¿verdad? Los jóvenes que nacieron, jóvenes o niños del 99 y pasan al 2009. Ese range, ¿verdad? Se le conoce como la era digital. Ya casi todos nacen específicamente en ese tiempo, ¿verdad? Muy diestros en la tecnología, porque todo eso ya estaba implementado. Y por último, la generación alfa, que son los chicos que nacieron del 2010 en adelante, al presente, ¿verdad? Son mis niños que están en kinder, son mis niños que están en primer grado, en segundo grado, que son nativos digitales. Ellos no comprenden un mundo, una vida sin el internet. Nunca lo han visto, nunca han pasado por eso. Ellos piensan que todo el mundo, todo el tiempo, tuvo un celular en la mano.
Ellos entienden y piensan que no podemos vivir si no estamos conectados. O sea que todos estos eventos han afectado positivo o negativamente a todas estas poblaciones y realmente es sumamente interesante el poder ver cómo estas generaciones interactúan unas con otras. Y lo curioso de esto, hermanos, es que toda esa gente está sentada en nuestras iglesias. Toda esa gente sentada en nuestras congregaciones y tenemos que trabajar para todos. Y aunque yo sé que es otra conferencia diferente, no puedo dejar de decirlo. Hay veces, ¿verdad?, que solo nos enfocamos en una sola generación, pero realmente la iglesia del Señor se compone de todas esas generaciones, cada cual diferente, cada cual con su necesidad propia e individual, y debemos suplir para todos. Así que hoy está hablando específicamente del evangelismo, pero es muy interesante poder sentarnos a analizar cómo estamos supliéndole a todas esas generaciones por individual en nuestra iglesia local. Es muy interesante poder entender y percibir si estamos siendo efectivos para poder impactar a cada una de esas generaciones conforme a su necesidad. Así que, ¿verdad? Son cosas para reflexionar. Pero hoy, ¿verdad?, estamos trabajando con el aspecto del evangelismo, en que debemos llegar a todas esas generaciones, independientemente de lo compleja o diferente que sean una de otra. Así que yo me di la tarea de buscar una data y quiero mostrar una data de conseguir referente a estas generaciones y su impacto, su relación con la iglesia, su relación con la Biblia, su relación con la oración, su relación con el congregarse, su relación con la religión específicamente, ¿verdad? O qué ellos creen. La data que le mostré ahorita del 2014 era el perfil de los Estados Unidos a nivel de religión en el 2014. Pero les conseguí una data un poco más actualizada. Y esta que ven aquí específicamente es del 2018. Esta data que vemos aquí es 2018. Déjame yo moverme por aquí para poder salirme del medio y que ustedes puedan ver la data bien, ya que mi carita está por acá un poco en el medio. Let me go back. Ok, aquí estoy. Ajá, me pongo por acá arriba. Nuevamente, esto lo saqué de Barna. Barna es una organización que trabaja haciendo research a nivel de todo Estados Unidos. Y me gusta usarla porque tienen cosas muy actualizadas y realmente ellos hacen las preguntas más curiosas, las hacen ellos. Y realmente, ¿verdad?, es una información muy interesante. Así que esta información es de Barna del 2018 y es el perfil religioso de los Estados Unidos en el 2018. Es lo más cercano que pude conseguir. Y si usted ve aquí tenemos las 5 generaciones que estábamos trabajando. Tenemos los elders, que son los silentes, los boomers, generación X, tenemos los millennials y tenemos la Z. No está alfa porque son niños pequeños y no se les puede hacer encuestas. Por eso no hay alfa. Pero yo pienso y analizo y digo, o sea, si son los padres, los niños usualmente son un reflejo de lo que pasa en el hogar. O sea, así que yo puedo visualizar cómo están mis niños de acuerdo a cómo estén sus padres. Así que este es el perfil familiar religioso del país. Así que mis niños, que son la generación alfa, que no están aquí visualizados, se ven afectados, se ven impactados por lo que esta gente que está aquí sí cree. Así que rápidamente, ¿verdad? Tenemos la generación Z con cristianos no católicos, un 42%, católicos un 17%, otras creencias, otras fes, un 7%, no agnosticismo, o sea que están en el estatus neutral de que no creen en nada, no pueden, si no lo veo, no lo creo, así que me quedo en pausa. Un 8%, perdón, ateísmo, el ateísmo, un 13%, y ningunas, o sea, que no quisieron ni contestar, un 14%. Y algo interesante que si usted ve, todos esos números van, todo lo que es cristianismo va bajando mientras la generación es más pequeña de edad. Y también el porcentaje de
agnóstico, de ateísmo o de que no quieren dialogar sobre el tema, también sube en las últimas 3 generaciones que vemos en la pantalla. O sea que es sumamente, ¿verdad?, interesante cómo esto va cambiando. Y eso nos permite ver que tenemos, qué estrategias tenemos que elaborar para poder impactar a esta gente. Porque nuevamente Dios nos llama a impactarlos a todos. O sea que todos deben recibir esa enseñanza, deben recibir ese tipo, esa conexión con Jesús a través de su palabra. Así que tenemos que visualizar cómo llegar a cada una de estas generaciones. Otra cosa interesante es el hecho de quién cree en Dios. Como le dije, los agnósticos, ¿verdad?, en confusión. Los ateos dicen que Dios no existe. Están los que simplemente están confundidos. Y eso va también en aumento según la generación. Aquí vemos otra data, ¿verdad?, de cómo creen en Dios por edades. Específicamente, vemos a los silentes, 65 años en adelante, que un 70% de ellos creen en Dios. Es absoluto su creencia en Dios. Tenemos de 50 a 64 años que baja un 69% cree en Dios. De las edades de 30 a 49 años, un 62% cree en Dios. Pero mire el bajón que da un 10% en los 18 a 29. O sea que ya va modificando y ya va a seguir bajando en el hecho de si cree en Dios. La creencia de que Dios existe y que debemos tener una relación con ese ser divino que nos creó. Otra parte interesante es la frecuencia de la oración. Ahora estamos con cristianos, con creyentes. ¿Cuántas personas que son cristianas, que profesan la fe, realmente oran? ¿Cuántas personas realmente leen la palabra? Realmente es muy interesante y es alarmante ver los porcentajes que tenemos en pantalla, ya que un 65% de los ancianos profesan que oran todos los días, mientras que un 41% de nuestros jóvenes adultos profesan que oran todos los días. Pero más alarmante, ¿verdad?, es la estadística de cuántos no lo hacen, que lo vemos al final. ¿Cuántos no lo hacen? Un 34% de ellos no oran. Casi nunca lo hacen o nunca lo hacen. Hay que tener una relación con ese Dios creador, pero hay que mantener esa relación. Y vemos la data de que no estamos haciendo. Leer la palabra, nuevamente. Leer la escritura una vez por semana. O sea, la data no es todos los días. Es una vez por semana. Leemos las escrituras una vez por semana, por lo menos. Silentes, los ancianos nuestros, 42% la leen una vez por semana, por lo menos. Nuestros jóvenes adultos, 18 a 29 años, 26% solamente la lee una vez por semana. Un 53% dice que no la lee nunca. Eso es alarmante, porque ¿cómo podemos servirle a un Dios que no conocemos? ¿Cómo podemos servirle a un Dios que no, con el cual no tenemos relación? Realmente es sumamente alarmante. Mileniales, como bien le dije, ¿verdad?, son los chicos que están entre las edades que fueron nacidos del 84 al 98. Esa data nos dice que 6 de cada 10 de ellos abandonan la fe en la primera década de su vida adulta. O sea que una vez son adultos, un gran número de ellos abandona la fe. O sea, yo me pregunto y me cuestiono qué estamos haciendo, qué está pasando, por qué se nos están yendo o por qué no logramos agarrarlos, ¿verdad? Y son preguntas muy válidas que tenemos que hacernos como iglesia del Señor, no tan solo cómo alcanzar a otros, sino es cómo mantener los que tenemos en la casa, cómo mantener los que tenemos en la congregación. La cantidad de mileniales que no conocen del evangelio ha crecido de un 44% a un 52% de la pasada década. Nuevamente, como le expliqué ahorita, si papá y mamá
no me enseñan fe, yo no puedo crecer con esa creencia. Así que llego adulto sin haber escuchado del evangelio. Llego adulto sin haber entendido que hay un Dios creador que me ama, que hay un Jesús que murió por mí en la cruz, que quiere bendecirme, que quiere tener una relación conmigo. Y es un por ciento grande, un 52% de los millennials que no conocen, que nunca han escuchado del Señor. Así que nuevamente, ¿verdad? Se hace importante, esencial, el tener que proclamar el evangelio a todas las generaciones. Y ahora vamos, ¿verdad? Rápidamente, específicamente al libro de Hechos. El libro de Hechos, capítulo 17, del versículo 16 al 23, es lo que voy a tocar, nos habla específicamente, ¿verdad? Y voy a ir de vuelta hacia atrás a buscar la porción que tengo aquí. Ajá, ahí está, la tienen en pantalla ustedes la porción. Voy de vuelta hacia arriba y luego bajo de vuelta al slide que quiero mostrarle. El libro de Hechos nos relata un evento donde Pablo estaba en Atenas. Y nuevamente, ¿verdad? Los atenienses eran personas que creían en el gnosticismo, les encantaba el conocimiento y siempre estaban buscando cómo aprender o cómo recibir algo nuevo, cómo recibir alguna enseñanza nueva, distinta, diferente. Y vemos cómo Pablo utilizó esa sed, esa hambre por conocer algo nuevo, por recibir una enseñanza nueva, por recibir un conocimiento nuevo para poder impactar sus vidas. Dice las escrituras en Hechos capítulo 17 que mientras Pablo les esperaban, estoy en el versículo 16 del capítulo 17 de Hechos, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría, porque habían altares para cada dios. Así que discutía en la sinagoga con los judíos piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. O sea, Pablo salía a evangelizar, salía a hacer la función evangelística que el Señor le encomendó. Dice el versículo 18, y algunos filósofos de los epicureos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué quiere decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. O sea que Pablo les traía un conocimiento nuevo, diferente, algo fresco. Y ellos deseaban escuchar algo nuevo. Dice el versículo 19, y tomándole le trajeron al Areópago. Este era el lugar donde se reunían para poder filosofar, para poder discutir un tema nuevo, un tema, ¿verdad? Algo que fuera novedoso. Y dice diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de que habláis? Mire, ahí vemos a Pablo que él pudo utilizar lo que le dieron. Y hay veces que hay personas que nos dan unas aperturas y nosotros no las tomamos. Mire, toda la apertura que se le dé para que usted pueda profesar a Jesús como Salvador, para que usted pueda evangelizar a alguien, hay que tomarla. Porque son tiempos inciertos, son tiempos peligrosos, son tiempos difíciles, donde el enemigo está arrastrando vidas. Así que nosotros tenemos que pelear la buena batalla de la fe y también ir y hacer lo mismo. Tenemos que quitarle, arrancarle las almas al diablo. Así que toda la apertura que se nos dé, debemos cogerla y hacer uso de ella para poder impactar cada vida con ese conocimiento bíblico de salvación. Así que vemos a Pablo aquí, como él no se quedó calladito. Él dijo, sí, fabuloso, por aquí me voy. Me abrieron la puerta, por ahí voy a entrar. Y dice el versículo 20, dice, pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. El versículo 29 dice, porque todos los atenienses
Y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir y en oír algo nuevo. Mire, hay mucha gente que nosotros pensamos que no le interesa escuchar el evangelio. Pero hay veces, hay personas que nosotros pensamos que no, pero están deseosos, están gritando por dentro que dime algo nuevo. Lo que tengo no me funciona, lo que he conocido no es suficiente. Dime algo diferente que pueda saciar esa necesidad en mi ser. Y eso fue lo que Pablo hizo. Dice el versículo 22, entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Pablo no estaba profesando aquí específicamente que ese Dios no conocido era algo que él conocía. Él simplemente utilizó esa apertura para poder traerle al Dios verdadero. Ellos adoraban a un Dios que no conocían y Pablo quería decirle que ese Dios que ellos no conocen era Dios, era Jesús. Y utilizó esa apertura para poder llegar a ellos. O sea, nos da ejemplo en que debemos utilizar todo lo que se nos venga a la mano para poder agarrar un alma para salvación, poder hablar del evangelio donde quiera que vamos de alguna manera, sea nosotros hablando, sea con una porción bíblica, sea con un tratado, sea con un pensamiento pequeñito en un papelito. Hay muchas formas en que podemos hacerlo. Así que yo quiero, ya estamos próximos, ¿verdad? Me quedan unos pocos minutos, pero quiero hablar sobre unas estrategias y una data que conseguí. Así que voy a ir de vuelta hacia abajo. Voy a ir de vuelta al slide que estoy buscando. Por aquí voy y es este que está aquí. Y es el hecho, ¿verdad? De que estas personas que no conocen del Señor, estas personas, ¿verdad? Que son jóvenes o que son adultos, no cristianos, que no conocen nada del Señor, anhelan, desean, están deseosos, están hambrientos de que nosotros le digamos algo. Nosotros le hablemos algo nuevo, algo diferente que sacie esa necesidad en su ser. Y aquí una data muy interesante que nos dice, ¿verdad? ¿Cómo están, cuán interesados están de aprender el cristianismo? Dice que los millennials no cristianos están en un 36% de interés, mientras que los más adultos son solamente un 16%. Pero lo que más me gustó de esta información es el cuadro que está abajo. Y es de qué forma yo quisiera explorar la fe cristiana. Y usted mira esos porcientos, ese one-on-one, ese de tú a tú, hablar con alguien sobre la fe cristiana tiene el mayor porcentaje. Un 53% de las personas desean que alguien se siente con ellos y les hable del evangelio, de tú a tú. Dice que un 24%, un 34% desean sentarse en un templo o en un evento anónimamente y simplemente escuchar. Mientras que un 23%, un 34% desean tener una célula o un grupo donde puedan explorar la fe cristiana con otras personas que también tengan ese mismo interés y estén todos a su mismo nivel de conocimiento. O sea, con otras personas que no conozcan, para que todos vayan creciendo y explorándola juntos. O sea que el mayor porcentaje es ese one-on-one, de tú a tú. Así que ese diálogo con esa persona es sumamente importante. Y hay que aprovechar todo lo que el Señor nos venga a la mano para hacer. Hay que aprovecharla para poder impactar a otros para el evangelio. Así que ya terminando. La pregunta es, ¿cómo los gano?
¿Cómo gano todas aquellas personas, verdad, que no conocen al Señor, pero que tienen hambre y deseo de servirle al Señor? El primer punto que aparece ahí es relación. Tenemos que impactar a esa persona simplemente hablando con la persona, creando una relación con esa persona. Es como podemos llegar y mantener. Esto sirve para dos cosas. Sirve para poder acercarse a alguien que no conoce al Señor, pero también sirve para poder mantener a los que tenemos con nosotros. O sea, al joven, al niño, al adulto que está en nuestros templos y que necesita crecer en conocimiento bíblico. ¿Cómo lo hacemos? Con creando relaciones, mentorías, conexiones. Dice que 7 de cada 10 mileniales que se van de la iglesia lo hacen porque no tienen una relación con alguien con quien se sientan afín con esa persona. O sea que esa conexión tiene que darse. Cuando se convierte alguien en la congregación, hay que hacer conexión con ese nuevo convertido. Cuando se muda alguien a la comunidad, hay que hacer conexión con esa persona que se mudó. Esos jóvenes que tenemos en el templo, hay que hacer conexión con ellos para que se sientan parte de, para que se sientan que los reconocemos, que los apreciamos y que son importantes para nosotros. Ese proceso de mentoría es sumamente importante, tanto para nuevos convertidos como para las personas inconversas que vienen a nuestra congregación y que deben sentirse que son apreciados y que queremos que entren a nuestra congregación. El segundo punto es enseñarles discernimiento cultural. ¿Qué significa eso? Eso es sumamente simple, mi amado. Es enseñarle específicamente cómo vivir una vida cristiana práctica. Que el evangelio no es solamente, no es algo aburrido, no es algo totalmente aislado, no es el hecho de que solamente yo soy cristiano cuando estoy en el templo, sino que es un estilo de vida. Y es cómo coger esta palabra y aplicarla a mi vida diaria, a mi vida normal, a mi diario vivir, a lo que diariamente hago. ¿Cómo se relaciona esa adoración que yo hago con mi crecimiento espiritual? ¿Cómo se relaciona esa oración, esa lectura de la palabra, con mi desarrollo como creyente? ¿Cómo fortalezco mi fe para poder día a día crecer y aumentar ese conocimiento bíblico y poder seguir creciendo en la fe en el Señor? Dice que muchas veces personas, ¿verdad?, que se convierten o que se acercan o están interesados, no desean una religión que esté únicamente marcada en ir al templo el domingo y solamente adorar allí, sino quieren algo práctico, desean algo que sea totalmente una fe holística, que sea integral, que puedan integrarla a su vida diaria, a su vida normal. Específicamente, ¿verdad? Que sea meaningful, que sea significativo para ellos, que tenga esencia esa fe con lo que ellos son, que se sientan identificados con ella. Y por 3, es envolverse en el servicio y en la misión. Así que nuestros jóvenes, nuestros niños, nuestros adultos, nuestros ancianos necesitan envolverse en el servicio, en la misión. Dice las estadísticas que mientras más envueltos están, más atados se mantienen a la misión y se mantienen en la fe. Desarrollan lo que es el concepto de que son parte de pertenencia. Si tú no te sientes parte de, no te vas a querer quedar en un lugar. O sea, ¿cómo los gano? Haciéndoles sentir parte de, que son parte de la familia del Señor, que tienen un lugar en la casa del Señor, que tienen un lugar en la familia del Señor, que Dios los ama y quiere bendecir y quieren ayudarles, y que tienen una función que realizar, una función de servicio. Y hay muchas áreas, hay muchísimas áreas donde podemos trabajar en la viña del Señor. El punto es conseguir en cuál es la mejor área para cada uno de ellos y que se sientan útiles en llevar a cabo esa gran comisión. Esta data específicamente
Este fue un artículo que conseguí del Washington Examiner y nos habla de que el cristianismo se nos está yendo de la mano, se nos está, ¿verdad? Como cayendo. We're not catching up on generación Z y generación alfa. Dice que simplemente el asistir a la iglesia y cantar himnos y escuchar un sermón por 1 hora no es suficiente para crecer en la fe. Los padres o los mentores son esenciales para poder capacitar, para poder empoderar a esa generación joven en cómo lidiar con las ideas de relativismo, con todas estas ideas que están entrando y que no son en acorde con las escrituras, dicen. Solamente así, cuando los empoderamos, cuando le damos ese discipulado correctamente, es cuando podemos fortalecer a nuestra juventud y a nuestra niñez en la fe cristiana que nosotros profesamos. Sumamente importante. El reto actual, y ya estoy terminando, el reto actual para nosotros como iglesia del Señor. Me encantó lo que Lucas Ley dijo en su libro Liderazgo Generacional y lo quiero compartir con ustedes en esta hora. Dice, me resisto a pensar en iglesias que decrecen, en congregaciones que envejecen sin recambio generacional o en masas entretenidas con liturgias evangélicas, pero que no producen discípulos, de esos que atentan contra el reino de las tinieblas y cambian para bien sus comunidades. Me fascinó, lo voy a leer otra vez. Esto lo saqué en una cita tomada del libro Liderazgo Generacional del autor Lucas Ley. Dice, me resisto a pensar en iglesias que decrecen, iglesias que van menguando en vez de crecer, en congregaciones que envejecen sin cambio generacional, porque no vamos a estar aquí toda la vida. Hoy estoy yo, de aquí un tiempo más va a estar otra persona posiblemente con mejores ideas que yo, con mejores capacidades que yo y que debe llevar a cabo la función de continuar predicando el evangelio y echar esa iglesia hacia adelante. O sea, que yo me resisto a pensar en que no va a haber un cambio generacional. Tiene que haber un cambio generacional. O me resisto a pensar en masas entretenidas con liturgia. No estamos para entretener a la gente. No es un show lo que montamos. Tenemos que impactar esas vidas. Tenemos que producir discípulos. Como él dice aquí, de aquellos que tientan contra el reino de las tinieblas y cambian sus comunidades. Yo creo que toda persona, todo miembro de una congregación debe trabajar con el fin de poder cambiar, de poder impactar a esa comunidad para bien, para bendecirlos con el evangelio, con la labor social que realizamos. A eso somos llamados. Así que me encantó esta cita y quise compartirla con ustedes. Realmente, ¿verdad? Es un reto actual que tenemos nosotros como iglesia del Señor. Juan tuvo su reto. El apóstol Juan tuvo su reto y escribió un evangelio y 3 cartas, reafirmando una y otra vez la divinidad y la humanidad de Jesucristo, para poder reforzar a una iglesia creciente que estaba siendo impactada por el gnosticismo en su tiempo. El apóstol Pablo hizo lo propio también. Y podemos hablar de muchísimos líderes que han hecho lo propio en su tiempo histórico. Pero ahora nos tocó a nosotros. Y no podemos quedarnos sin hacer lo que tenemos que hacer, lo que se nos ha llamado a hacer. Así que es nuestra responsabilidad como iglesia del Señor, número 1, en ir y hacer discípulos. No tan solo ir y predicar y que se conviertan y ya los dejamos a la intemperie. No, hay que, una vez se convierten, hay que traerlos a la casa para enseñarles. Hay que enseñar la palabra de Dios, tiene que comer Biblia, porque solamente esa escritura es lo que va a fortalecer su fe y le va a ayudar a aguantar en el día malo. Número 2, hay que crear relaciones con la gente, que se sientan parte de.
Esa mentoría es un proceso continuo, progresivo y que tiene que darse de uno hacia el otro. Así que hay que identificar esos mentores, hay que establecer mentores, hay que abrazar a la gente, llegar, te convertirte, pues tú vas a ser mi discípulo. Y lo poquito que sabemos, enseñárselo. Y así uno a uno va creciendo en conocimiento bíblico. Número 3, transmitir las verdades bíblicas fundamentales y doctrinales. Hay que transmitir. Hay que pasar a la próxima generación ese conocimiento, esa relación, esa vivencia, para que Dios también pueda desarrollarse y crecer, agarrado de Dios, una relación íntima con ese Dios creador. Número 4, enseñar un cristianismo práctico que impacte la vida diaria de cada creyente. No es solamente hablar de fe, es vivir fe. No es tan solo hablar de la palabra, es vivir la palabra. No es tan solo que otros digan que tú eres creyente, no, muéstramelo con tus hechos, que tú eres creyente. Hay que enseñar cristianismo práctico. Nuevamente, como le dije, si el padre no cree en nada, el hijo va a crecer no creyendo en nada. Pero si usted cree en algo, enséñele esa fe a su hijo, porque así pasamos de generación a generación esa información que es vida para esa persona que la está escuchando. Y número 5, y la última, tenemos que involucrarlos a ese joven, a ese niño, a esa dama, a ese caballero en el servicio, en la misión. Tenemos que hacer esa labor y todos tenemos que ser partícipes de esa gran encomienda, de esa gran comisión de ir y hacer discípulos. Así que esta es la enseñanza bíblica para esta hora. Espero, ¿verdad?, que usted haya sido bendecido, que usted haya sido impactado y que haya creado un peso. ¿Un peso para qué? Para orar más. Un peso para pensar en estrategias, para poder crear, ¿verdad? Para cada población un plan para poder impactarlos, para poder, ¿verdad?, amarrarlos y que se sientan, ¿verdad?, que son parte de la familia de Dios, ya que ese es el fin, que todos podamos crecer, que todos podamos seguir en conocimiento, un proceso continuo y progresivo en el Señor, para que podamos, ¿verdad?, ser de bendición, no tan solo a la comunidad, sino a las futuras generaciones. Así que Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Esperamos, ¿verdad?, que han sido edificados con esta enseñanza bíblica y que el Señor nos permita, ¿verdad?, poder seguir laborando, ¿verdad?, en las diferentes áreas que nos ha tocado laborar para poder expandir el reino de los cielos a toda criatura, a toda generación. Así que vamos a orar. Le invito a que usted ore conmigo en esta hora para que el Señor, ¿verdad?, nos ayude, nos bendiga y que podamos hacer la misión. Así que oramos. Inclinen su cabeza ahí donde está, gloria a Dios. Y vamos a dar gracias al Señor y vamos a orar para que nos dé las estrategias, para que así como Pablo utilizó, ¿verdad?, todo lo que le venía para poder predicar, y así como Juan fue ¿verdad?, un activo y muy enfático educador de la real, ¿verdad?, doctrina bíblica, también nosotros podamos hacer lo mismo. Así que oramos en esta ocasión. Inclina su cabeza y oramos. Señor, te damos gracias, mi Dios, por esta hermosa oportunidad de poder hablar de tu palabra, mi Dios. Y te pido, Señor, que nos ayudes. No podemos hacerlo sin tu ayuda, Dios. Dependemos únicamente de ti, Padre amado. El reto es enorme, Señor, pero sabemos que tú, Padre amado, vas delante de nosotros. Sabemos que tú, como poderoso gigante, nos vas a colaborar, nos vas a ayudar, nos vas a dar las estrategias, Señor, nos vas a dar las ideas creativas o locas que podamos, ¿verdad?, crear para poder impactar a cada generación según su necesidad, de acorde, ¿verdad?, a su estilo, Padre amado, para poder impactar y que cada alma pueda llegar al conocimiento tuyo, Señor.
Bendice a cada uno de mis hermanos, mi Dios. Padre amado, Señor, bendice a cada padre, Señor, que tiene la gran encomienda de poder, Señor, ser de ejemplo en su hogar para sus hijos de lo que es servirte y servirte con devoción, servirte con entrega, servirte con pasión, mi Dios, y mostrar una vida práctica a nuestros hijos. Bendice, Señor, para a cada maestro, Padre Santo. Bendice a cada líder, Señor, Padre amado. Bendice a cada hermano, que tu bendición los acompañe hoy, Señor, y siempre. Te damos gracias por tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Espero en verdad que haya sido bendecido con esta enseñanza bíblica, un tanto diferente posiblemente, ya que son conceptos que de los cuales no hablamos todo el tiempo, pero podemos como quiera, ¿verdad? Aprender un poco más. Siempre podemos aprender algo nuevo. Gloria a Dios. Así que recordamos, ¿verdad? El día domingo, culto de adoración nacional a las 11 de la mañana. Les esperamos allí. Gloria a Dios. Y los niños, ¿verdad? Acuérdense de los niños que vean su clase. Los jóvenes ya deben haber terminado su Zoom también a las 8. Así que simplemente sean bendecidos y que disfruten esta noche, ¿verdad? Bajo la bendición del Señor. Dios les bendiga.